Vamos a hablar de un mensaje un poco controversial. Dígale a la persona que tiene a su lado, es un mensaje controversial. Ahora dígale, agárrese. Va a ser mucha información. Les pido, por favor, les pido dos cosas. Número uno, por favor, este va a ser el mensaje más evangelístico que he predicado en toda mi vida. Así que compártalo, si no lo quiere compartir, apréndalo, echárlelo, predíquelo, haga lo que tenga que hacer, porque este mensaje va a ser un mensaje muy importante, especialmente cuando se refiere a alcanzar a la gente que no conoce a Yeshua, y no solamente alcanzar a la gente que no conoce a Yeshua, pero también fortalecer y llenar de fe a los que ya estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El estudio del día de hoy se titula ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué pasa cuando el ser humano se muere? Antes de meternos de lleno al estudio, hay un par de cosas que tengo que hacer. Número uno, quiero que entiendan que todo lo que voy a usar, o la mayoría de lo que voy a usar hoy, siempre va a ser la palabra de Dios, la Biblia. No voy a repartir opinión propia, no voy a dar filosofía propia. Voy a hablar lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia habla mucho de la vida o del mundo que sigue este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, número dos, hay un montón de gente, y hay precedente en esto en la Biblia, de gente que ha tenido experiencias, etcétera. Voy a estar usando unas referencias. Hay dos libros en particular que voy a estar usando. Uno se llama Imaginando al Dios del Cielo, por John Burke. Y el otro libro se llama Al Cielo y de Vuelta, To Heaven and Back, de la doctora Mary Neal. ¿Bien? Entonces voy a estar haciendo hincapié con eso. Por favor, apúntelo. Si quiere comprarlo, cómpralo. Son buenos libros, se los recomiendo. Los he vetado, los he visto, así que son buenos. Número 4, quiero establecer, no pude encontrar la traducción exacta para este término. En inglés se dice NDE, Near Death Experience. En español le puse EPM, una experiencia premuerte, una experiencia premuerte. Tenga en mente ese término porque lo vamos a estar usando frecuente. EPM, una experiencia premuerte. ¿Bien? Ahora, nos vamos a meter una cosita más. El mensaje, el estudio. Esto es un estudio, por favor, apúntelo, estúdielo, compártalo si puede. No es porque sea yo no soy nadie, pero el mensaje y el contexto de lo que voy a dar en este mensaje va a ser muy importante. Escúchelo, apréndalo, estúdielo, apunte los versículos, que los versículos están acá estratégicamente y con un propósito. Así que estúdielos. Bien, el estudio del día de hoy va a estar separado en 5 secciones. 5. La primera sección vamos a hablar de la caída, que se refiere a la caída del hombre. La segunda sección va a ser la sangre. La tercera sección va a ser el derecho o los derechos. La cuarta sección va a ser el momento en que morimos, y por terminar, en la quinta parte va a ser la conclusión. Dígale a la persona que tienes a tu lado, estás por escuchar un mensajazo. Dígale. Este va a ser un mensajazo, amén. Vamos a ir rápido y furiosos. ¿Cuánto le gustan ir rápido y furioso? Así que estamos listos, ya le advertí, vamos a ir con todo, no vamos a parar, capaz para tomar un poquito de agua, pero le vamos a dar con todo. Así que 3, 2, 1, vamos. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Hay un montón de ideologías, hay un montón de enseñanzas místicas, un montón de filosofías que nosotros los sumamos, creamos y nos hacemos para hacernos de alguna forma sentir mejor de lo que pasa después cuando uno muere. Algunas de estas filosofías o tradiciones que mucha gente cree, número uno, es que hay un término que se llama la alma adormecida, o la mortalidad condicional, o en otros casos también se considera o se conoce como el mortalismo cristiano, que básicamente lo que enseña es que cuando el cristiano o la persona muere, su espíritu queda en un modo coma, en un modo adormecido hasta el día del juicio. Hay otra ideología que se llama la transferencia angelical, que básicamente enseña que cuando uno se muere se convierte en un ángel.
Hay otra ideología que dice que nosotros cuando nos morimos entramos en un estado de éxtasis nebulosa, un catarsis, ay, está todo lindo. Es que nosotros volvemos a nacer de otra forma, también conocido como la reencarnación. Lo siguiente, otra ideología, otra filosofía es que nos convertimos en los guardianes de nuestra familia, los protectores, los Avengers de la familia, el Batman de la familia, qué sé yo. El otro es que volvemos como fantasmas, o si no fuimos lo bueno suficiente, navegamos el mundo en purgatorio y estamos ahí viendo qué pasa. Bien, y la última que quiero hacer es una que mucha gente, desafortunadamente, mucha gente filosófica en las universidades el día de hoy creen, y es que no pasa absolutamente nada. Somos una colección de moléculas, somos una bacteria en una piedra que está flotando en el universo a 150.000 millones de kilómetros por segundo. Cuando nos morimos no pasa nada, somos una colección de suciedad de estrellas, básicamente es lo que creen. Somos como una computadora que cuando se termina, se apaga, no hay más. ¿Cuántos saben que todas estas filosofías no son correctas? No son de Dios. La intención que Dios tiene para el mundo que sigue es muy, muy importante y quiero compartirlo el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? Ahora quiero hacer también, hay otra ideología que no la incluí, pero la quiero decir porque la estoy escuchando mucho, especialmente con los americanos en el Facebook, en un montón de lugares. Dice que cuando, ¿cómo era? Cuando alguien se muere dice, no, es que Dios necesitaba un ángel y se lo llevó. Iglesia, Cristo no es un asesino. Nunca se va a llevar a alguien porque necesitaba un ángel, porque faltaba un tocador de arpa y se lo llevó. Eso no funciona así. Cada uno tenemos un día predeterminado a morir, es así. Algunos más, algunos menos, es lo que es. Es la providencia de Dios. Dios no asesina a nadie. ¿Me entienden? Dios da vida, Dios es un Dios que da, que ama. Dios no es pecador, no puede cometer pecado y tampoco es un asesino. ¿Me siguen? Así que ya entendemos más o menos por dónde vamos. ¿Bien? ¿Cuántos están contentos? Ahora, el propósito, quiero ser sincero, este mensaje no se predica en la iglesia el día de hoy, no sé por qué. Pero no se predica el momento que morimos. Aunque todos vamos a morir, aunque todos tenemos certeza en lo que viene, muy pocas veces se predica un mensaje de estos en la iglesia. No entiendo por qué, es un mensaje evangelístico espectacular. Es importante entender lo que sucede con cada persona después que muere. La intención de este estudio, número 1, es establecer una base doctrinal y fundamental para poder explicar lo que nosotros vamos a experimentar si Cristo no viene antes, cuando morimos. Número 2, para hacer crecer nuestra fe. Hay muchos cristianos que viven con terror al morirse, que no están afianzados todavía en su vida eterna. Amén. Entonces lo que queremos hacer hoy es afianzar a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, que tengan la certeza de lo que va a pasar si es que Cristo no viene antes y tenemos que partir de este cuerpito. Número 3. Es para que cada uno de nosotros tomemos una decisión a dónde vamos a ir después de esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que tienes a tu lado. ¿Estás listo? Pregúntale, ¿estás listo para lo que viene? Dios es bueno. Vamos a comenzar con la primera parte y es la caída, Este es el fundamento principal. Dije que este es un mensaje evangelístico porque vamos a cubrir muchas etapas, vamos a llegar a la parte de la muerte, pero es importante entender qué pasó antes de la muerte, qué pasó entre medio y qué pasará al final. Entonces, el punto número 1, ya de todo nos metemos, la caída. Nosotros entendemos, los que han sido cristianos por más de un día, entendemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que Dios creó el mundo perfecto. El mundo era perfecto, creó al hombre perfecto. Él se tomó 6 días en crear el universo, lo creó perfecto. ¿Cuántos dicen perfecto? ¿Qué significa perfecto? Que no tenía defecto, pero más que nada no había pecado, no había bacteria, no había infección, no había muerte, no había nada de eso. Era perfecto, estaba sincronizado perfectamente. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora la Biblia nos enseña que era tan la perfección que Dios actualmente caminaba con Adán en el jardín. Se paseaba con su hijito en el jardín. Fue todo tan perfecto que él hablaba con su hijito, con Adán. Estaba en el jardín y caminaban juntos en el jardín. Increíble, ¿no? Lo lindo que es Dios. Dios tenía una comunión con Adán y con la naturaleza que él había creado. Y después viene la mujer, Eva, y también fue perfecta, era perfecta, Dios la creó perfecta. Toda esta simbiosis funcionaba perfectamente en un ecosistema que no tenía enfermedad, pecado ni muerte. Todos sabemos qué pasó. Iglesia, ¿qué pasó? Pecaron. Fueron y comieron la única fruta que Dios le prohibió comer, fueron y la comieron. Ahora, como consecuencia y como resultado de este acto, ¿qué fue lo que pasó? Se introdujo la muerte, se introdujo lo que es la maldición. El pecado se compenetró en el ADN humano, se hizo parte de la carne humana, se introdució el pecado y desafortunadamente, después que esto sucede, el ser humano entiende de que va a morir. Morimos por causa de pecado. La filosofía y el mundo dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué deja morir a gente inocente? Bueno, Dios es perfecto y creó todo perfecto y el ser humano lo arruinó. El ser humano fue el causante de que la gente inocente y buena muera, porque cometimos pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios es perfecto, ya entendemos esto, Dios es perfecto. Él no puede rodearse, no puede tener comunión o coinonía con una persona o con alguien pecaminosa. No lo puede hacer. Su naturaleza es perfecta. El hombre, por ende, ahora tiene una naturaleza caída. Entonces hay un conflicto. Por el pecado, el hombre no puede acercarse ni tener la misma relación con Dios que mantenía antes de la caída. ¿Qué pasa después que Adán y Eva pecan? Dios los descubre y después, ¿qué hace Dios? Afuera, acá no pueden estar más, chao, hasta luego, los saca del jardín, ¿o no? Desafortunadamente nuestra consecuencia, nuestro pecado rompió una relación, causó una especie de divorcio entre Dios y su hijo, sus hijos, la humanidad. Quiebra esa cercanía, quiebra esa relación. El problema y el dilema con esto es que el hombre no puede restituir la situación, no puede arreglar la situación, porque desafortunadamente el hombre está pecado, está contaminado con el pecado. En ese momento es evidente, y la Biblia nos enseña, inclusive en Génesis capítulo 3, Dios da la primera palabra profética, y se la da a Adán y se la da a la serpiente, y es una profecía, es una manera de ver la promesa de Jesús el Mesías, que Jesús iba a venir a morir en la cruz por otros pecados. Pero es fácil entender en este momento, desde el comienzo, desde el primer libro de la Biblia, que el hombre se puso en una situación donde iba a requerir una salvación e intervención divina. El hombre desde el comienzo necesitó un salvador. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros entendemos que ese Salvador es Jesucristo, que Él cambia, que Él sana, que Él cambia todo. ¿Cuántos dicen amén con eso? Lo que el pecado robó, Jesús tuvo que venir a comprar con su sangre. Les quiero advertir, vamos a tocar puntos muy sensibles en un poquito. Así que por favor agárrense, ténganme paciencia, ámenme, denme gracia. La siguiente parte que vamos a cumplir, ahora entendemos lo que es la caída. Ya entendemos, el hombre pecó, comió, hizo lo que no tenía que hacer, se introdujo el pecado, ¿sí? Ahora, el problema del pecado, como dijimos, es parte de la carne humana, es parte del ADN. Si yo decido mañana a ser perfecto y decido a no cometer un pecado mañana,
como que si fuera posible, el pecado todavía está compenetrado en nuestra carne, en nuestro ADN. Es parte de la naturaleza humana. Independientemente de cómo actuemos, que digamos, que hagamos, el pecado es parte de la naturaleza humana. Entonces, la segunda parte o la segunda sección, que se titula La sangre, ahora vamos a empezar a entender cómo remediar el problema del pecado que es parte de la naturaleza del hombre. ¿Bien? En el libro del Levítico vemos cómo Dios ordena que el hombre ofrezca sacrificio de animales como ofrenda a Jehová. La pregunta es, ¿por qué se requiere sacrificio de sangre? ¿Por qué el Levítico requiere sacrificio de sangre? Abra su Biblia, vamos a leer Levítico 17, 13 al 14. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Yo sé que estamos yendo rápido, iglesia, pero tengo mucho que decir y muy poco tiempo, así que tenemos que darle con todo. Bien, Levítico 17, 13 al 14 dice, cuando un israelita o algún extranjero que viva entre ustedes, case algún animal o ave que sea lícito comer, le extraerá la sangre y la cubrirá con tierra, pues la vida, acá está importante, acuérdeselo, pues la vida de toda criatura está en su... Por eso les he dicho, no coman la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está ¿a dónde? La vida de cada criatura está ¿a dónde? La sangre. Nosotros entendemos que el precio del pecado, que cuando en el Antiguo Testamento se cometían pecados, para poder cubrir de algún modo y apacentar la furia de Dios, iba a requerir una vida dada a través de sangre. Amén. Sangre iba a tener que ser derramada para poder cubrir los pecados en el Antiguo Testamento. Ahora, el problema de la sangre, especialmente en el Antiguo Testamento, que era sangre de animales, ofrecía algunas, digamos, limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? Había limitaciones y, para ser específico, había 3 dilemas o 3 limitaciones con la sangre de animales. Vamos a leer Hebreos 10 del 1 al 4. Cuando lo tenga puede decir amén. Hebreos 10 del 1 al 4. No se preocupen porque estamos cortos en tiempo, vamos a darle. Y dice así, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar, entre comillas, la ley, a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar años tras años. En otras palabras, acá en Hebreos, creemos que el autor fue Pablo. Pablo está básicamente diciendo y dejándole saber que miren, la ley del Antiguo Testamento y el pacto del Antiguo Testamento, que ofrecían sacrificios de animales, tenía muchas limitaciones. No era lo suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Nunca podía perfeccionar a nadie. Sigamos, versículo número 2 dice, de otra manera no habrían dejado de hacerse sacrificios. Perdón, lo hace en modo de pregunta. ¿No habrían dejado de hacerse sacrificios? Pues lo que rinden culto, purificados una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de los pecados. Acá vemos cierto límite o cierta limitación, porque cuando ofrecían estos sacrificios y caminaban de acuerdo a la ley, si la ley hubiera sido suficiente para cubrir todos los errores, todos los pecados, está preguntando Pablo, bueno, ¿no pararían de sacrificar? ¿No sería suficiente con practicar y ejercer la ley? La ley que es el Antiguo Testamento, hay 10 mandamientos y 613 leyes en el Antiguo Testamento y tenían que cumplirse todas. 613 leyes y 10 mandamientos de acuerdo a la ley de Dios. Si uno rompía una, las rompía todas. ¿Me escuchan? Vivían aterrorizados. Rompían una, y ojo que hay muchas reglas de purificación que tenían que también
que cumplir. Y si no la cumplían, fallaban en una, fallaban en todas. Entonces tenían que se la pasaban sacrificando animales, sacrificando. Bien, sigamos, versículo 3. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Bien, estamos analizando la sangre en consecuencia al pecado o a la caída del hombre. Bien, entonces vamos a analizar las 3 limitaciones que hay. Hay 3 limitaciones de la sangre de animales. Síganme, iglesia, porque estamos yendo a un lugar y necesito que ustedes entiendan esta parte. Esto es el evangelio de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Síganme, por favor. Las 3 limitaciones de la sangre de los animales eran las siguientes. Número 1, la sangre de animales no puede perfeccionar ni redimir al hombre. Recién lo leímos. Punto número 2, la sangre del animal no elimina la culpabilidad del pecado, el cargo de conciencia o la vergüenza del pecado. Sabemos y entendemos lo que dice Cristo Jesús, que si nosotros cometemos adulterio con nuestra mente, cometemos adulterio. En otras palabras, con nuestros propios pensamientos tenemos la capacidad de pecar. Entonces, ¿qué pasaba con la gente de Israel? Cometía un pecado y su cargo de conciencia hacía que tuvieran que sacrificar animal tras animal tras animal. Pensé otra vez. Se la pasaban atormentados. Es difícil seguir a Dios en ese contexto, ¿no? No entendían la gracia del nuevo pacto y vamos a llegar ahí en un segundito. La parte número 3 es la sangre de animales no quita ni remueve el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Como habíamos identificado hace un poquito, la sangre de los animales solo cubría el pecado, no lo eliminaba. No sé cuántos de ustedes acá, no levanten la mano por favor, pero si los que tienen tarjetas de crédito me pueden entender a mí. Los que tienen tarjetas de crédito, si alguien tiene una tarjeta de crédito, tiene un montón de deuda, 20, 30 mil, 40 mil, lo que sea, y uno solo se dedica a pagar el interés, paga el interés y jamás paga la pena, paga el capital, el principal, nunca paga la deuda, paga el interés. El ofrecer sangre de animal solamente era para el interés, no era para la deuda. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenía que haber algo, tenía que haber algún tipo de cobertura. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, Dios es tan bueno. Dios te ama, iglesia. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. ¿Cuántos se gozan con eso? Bien, entonces entendemos la situación de la sangre de los animales. En Hebreos 9:15 y 22, no vamos a leer al 22, vamos a leer 9:15 y 22, dice lo siguiente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Nosotros podemos hacer un estudio larguísimo sobre solamente este versículo. En el Antiguo Testamento había otro pacto. El pacto era de seguir las leyes, seguir los mandamientos, la circuncisión al 8º día, y había que servir a Dios a base de obras. ¿Bien? Pero acá dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. La deducción es la siguiente. Cuando estábamos hablando en la sección de la caída, el hombre cometió pecado, perdió su relación padre-hijo con Dios, fue el hombre excomunicado del paraíso y perdió esa relación con Dios. Ahora estamos viendo que con Cristo Jesús, Cristo establece un nuevo pacto con el hombre que remedia la situación creada por Adán. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante porque a donde vamos es importante entender esta parte. ¿Cuántos están contentos? Yo estoy motivado, iglesia. Bien. De hecho, versículo 22, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay ¿qué?
Están dormidos, iglesia. Una vez más. Pues sin derramamiento de sangre no hay bendición, ¿no? ¿Cómo? Remisión. Remisión, hay algunas traducciones que dicen bendición, hay otras traducciones que dicen perdón, que es la nueva versión internacional, la que tengo escrita acá. La mía dice perdón. Sin el derramar de la sangre no hay perdón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos el dilema que está entre Génesis y el libro de Mateo, es que se necesita un salvador y un mediador que derrame sangre perfecta para restituir el problema que se engendró el hombre. ¿Bien? Entonces la salvación o la vida eterna iba a requerir otro tipo de sacrificio, otro tipo de sangre. Amén. La sangre de Yeshua HaMashiach, la sangre de Dios. Solo la sangre de Jesús tiene la capacidad de solucionar las tres limitaciones o los tres dilemas que habíamos hablado antes. Número uno, la sangre de Cristo perfecciona y redime al hombre. ¿Qué significa redimir? Alguien dígamelo. ¿Cómo? Hay una frase, una definición específica en el griego de la palabra redimir. ¿Cómo? ¿Descargar? ¿Rescatar? Eso es un sinónimo, pero hay una expresión del griego original. Redimir significa hacer de nuevo. Como si nosotros no hubiéramos pecado. Si yo tengo un vaso y lo tiro al piso y lo redimo, lo hago de nuevo al vaso como nuevo. No tiene ni una fractura, no tiene nada. Nosotros a veces minimizamos el precio de la sangre de Cristo y pensamos que nuestro pecado está por encima de la sangre de Jesús. Ay, no, es que mi pecado es demasiado grande, Dios no me puede perdonar. Iglesia, Cristo se desangró en la cruz. Él no derramó un poquito de sangre, Él se desangró en la cruz del Calvario. No hubo sangre en su cuerpo. Él, por ende, por sacrificio y por ley, cuando se sacrificaba un animal, tenía que completamente vaciarse el animal de la sangre. Jesús se vació para comprar y para pagar tu redención. Nunca me digas, iglesia, que tu pecado, que tu pasado, que nada de eso, porque Dios y la sangre y el precio de la sangre de Dios es mucho más grande que tu capacidad de pecar. Amén. Acuérdense que Saulo, antes de convertirse a Pablo, era un asesino y se convirtió en una de las personas más influenciantes de todo el Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos están contentos el día de hoy, iglesia? Vamos, que estoy tirando bombas, ¿eh? Amén. La sangre de Cristo redimió al hombre, restituyó la relación que se había quebrado en el jardín entre el Padre y Adán. La naturaleza humana hizo que el hombre sea irreconocible al Padre. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? Él se convirtió irreconocible para rescatar lo que se había perdido. La palabra de Dios, especialmente en Isaías, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, nos deja entender que la cara de Cristo Jesús fue tan desfigurada que nunca en la historia de la humanidad hubo una persona más desfigurada que hasta su rostro, semblante y parecer era irreconocible. Le arrancaron el barba de su cara y le escupieron en la cara. En todo momento él pudo haber desistido. En todo momento él pudo haber mandado una legión de ángeles a consumir el planeta Tierra. Y se humilló hasta lo último y no dijo una palabra. Jesus is King. Man. Sin la sangre no hay perdón ni hay relación. Vamos a seguir leyendo sobre la sangre, Mateo 26, 27 al 28, y dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del ¿qué? Más fuerte, iglesia. Hay un nuevo pacto, ¿no? Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos
es derramada para perdón de los... ¿Qué limpia tus pecados, iglesias? ¿Qué te hace libre? ¿Qué cambia tu vida? ¿Qué protege a tus hijos? ¿Qué es lo único que importa? Amén. Diga al hermano que tienes a tu lado, la sangre de Cristo cubre todo. Podemos dejar ahí porque no hay más. No hay más. Pero vamos a seguir. Ahora tenemos los derechos. Los derechos. Cristo derramó toda su sangre. Él tiene el derecho. Él compró la salvación. Si yo compro una casa, compro un carro, compro lo que sea, un terreno, yo soy el dueño y propietario de ese terreno, de ese carro, de esa casa. Yo tengo el derecho a impartir mis limitaciones. Yo puedo decir cómo se usa, cómo no se usa. ¿Es mío o no? ¿Amén? Yo puedo establecer los parámetros por la cual ustedes pueden usar mi carro, mi terreno o lo que sea, porque yo pagué el precio de esa propiedad. Nosotros también entendemos acá en esta sección los derechos que Cristo pagó con su sangre y Él tiene el derecho a establecer los parámetros por los cuales usted y yo somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Digo esto, chicos, porque están muy dormidos. Esto acá tenemos que estar más con la onda. Bien, Cristo es el dueño de tu salvación. Ahora, nosotros sabemos lo que Cristo compró con su sangre. En Juan capítulo 14 nosotros entendemos y leemos lo que Cristo dice que Él, o sea, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo pagó el derecho para tu salvación. Él determina cómo uno es de ser salvo. Él pone los parámetros. Y con eso dicho, como ya habíamos hablado y habíamos identificado, Cristo por medio de su sangre nos limpia, nos perdona, nos cambia, nos restaura, nos salva y nos redime. Por eso Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la obra, una buena obra, en ti la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo, inmediatamente que lo aceptaste a Él te solucionó el problema del pecado natural, el pecado engendrado en tu carne, en tu ADN. Amén. Y puso en ti su Espíritu Santo que va a ir trabajando en ti día a día, haciéndote crecer cada día a llegar a la estatura y a la semejanza de la perfección de Cristo en el día de su retorno o el día que nosotros volamos. ¿Cuántos dicen amén? Cristo te pagó no solamente para que tengas un buen día, Cristo pagó con su sangre no solamente para darte seguro anti-infierno. Él pagó con su sangre para que tú seas heredero y coheredero con Él. No pagó tu precio para que le vayas a lavar los platos en el cielo. No pagó por tu vida para que vayas a sacarle la basura en el cielo. Él pagó por ti para que tú seas un heredero. ¿Qué es un heredero? ¿Cómo? Que tiene completo derecho a lo que tiene el Padre. Todo. Lo más impactante es que en el Antiguo Testamento el hijo primogénito tenía un derecho, una porción más grande a los otros hermanos. Entonces, cuando la Biblia dice heredero y coheredero, significa que la misma porción que Dios le dio a Cristo Jesús se la dio a ustedes por medio de la sangre de Yeshua. Iglesia, si no se goza con eso el día de hoy, no entiendo nada, me voy de acá. No sé qué más decir acá, no sé, me emocioné y ahora estoy acá, vamos, bien. Entonces, sigamos que tenemos que llegar ahí, porque se nos hace tarde y se va a quemar las pupusas, se va a quemar las tortillas, se nos va a comer el congrí, se va a quemar algo, bien. Entonces estamos en la sección de derechos. Sabemos los derechos que Él pagó, que Él compró, ¿bien? Él tiene el derecho de decir quién va al Padre. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él pagó justamente, tiene el título de la salvación y a Él nadie se la va a quitar. ¿Cuántos aman a Dios? Voy a tocar rápido. Esta parte es difícil, ¿bien? Esto lo estuve hablando con mi esposa el otro día.
Y es difícil, es muy difícil y lo voy a decir así como es. Van a haber gente que son buena gente, amables, cordiales, honestas, que aman a su familia, que trabajan, que son derechas, que son, entre comillas, las mejores personas, éticamente, moralmente, espectacular, y ellos van a pasar una eternidad en el infierno. Suena feo, ¿no? Suena feo. Eso es difícil de digerir. Yo conozco a mucha gente buena que no va a ir al cielo. Las conozco. Conozco gente excelente y yo les he hablado de Dios y me dicen, no, eso no quiero nada, eso no es real, eso no lo quiero. Ok, está bien, te bendigo. La realidad es que uno solamente va al cielo a través de la sangre de Cristo Jesús. Y les voy a dar pasajes bíblicos porque no me voy a tirar con opiniones personales, porque si fuera por opinión propia doy otra cosa. Pero vamos a leer lo que dice la Biblia. Estos versículos me los apunta, se los memoriza o haga lo que tenga que hacer. Estos son los textos esenciales. El otro día, no voy a decir a dónde estuve porque me van a sacar. Hace un par de meses atrás estuve con un señor que dice que era cristiano 38 años y que él dijo que la Biblia no dice cómo uno puede ser salvo. Así que le saqué la Biblia, le di un bibliazo en la cara y le dije de todo, bíblicamente. Pero no, hablábamos y gracias a Dios, Dios hizo la obra y Dios cambió, así que hizo excelente. Les voy a dar 5 textos, escríbanlo. Primero es Hechos 2:38. Hechos 2:38. Estamos llegando, no se me apuren, no se me desesperen, estamos llegando. Hechos 2:38 dice lo siguiente: arrepiéntense o arrepiéntase y bautícese. Quiero hacer hincapié ahí, yo sé que la orden es que se arrepientan y se bauticen. ¿Me siguen? ¿Hay otra orden ahí? Arrepiéntese y bautícese. Nunca dice bautícense después que se sientan espirituales. Nunca dice bautícense después que sus vidas están completamente en orden y han dejado toda la inmundicia del mundo y han dejado todas sus adicciones. Al contrario, si yo estoy cubierto en lodo, me voy al baño a duchar para limpiarme. Si estoy cubierto en pecado y en adicción, me voy a bautizar para que se me quite de encima. ¿Cuántos dicen amén? Arrepiéntase, bautícese, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don de él. La conversación que Jesús tiene con Nicodemos es: si uno no nace del Espíritu, no puede ir al cielo. El Espíritu Santo es lo que permite que uno nazca de nuevo y nazca del Espíritu para ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2, 8 al 9 dice lo siguiente: porque por gracia, ¿por qué? ¿Qué es gracia? ¿Cómo? Regalo inmerecido. Si yo te regalo, si pudiera regalárselos, un Ferrari. Acá está la llave, chicos, el Ferrari. Es un regalo inmerecido, ¿no? Amén. Ahora, si ustedes van y trabajan o me hacen algo y les regalo el carro, ya no es un regalo, no es gracia. Amén, es un regalo merecido. Entonces, porque por gracia, que es un regalo inmerecido, sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Nadie es lo bueno suficiente, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es don? Es un regalo. Bueno, tiene diferentes contextos. Uno de ellos es regalo de Dios. No porque, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa no por obras? No hay nada en este planeta Tierra que usted o yo podamos hacer para merecernos el cielo. Nada. Hay gente en el cielo que usted va a pensar: este tipo fumaba y era un desastroso y fue de lo peor, y lo va a ver en el cielo. Y hay gente que usted dice: no, ese tipo fue un hombre de Dios, santo, puro. Cuando él caminaba se partía el mar rojo, el cielo se abría, y no van a estar en el cielo.
No es por lo exterior. No estoy diciendo hagan lo que quieran, tampoco, tampoco. Pero no es por obras. Dios no juzga por tus obras, Él mira el corazón. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Tenemos Romanos 10, 9 al 10. Y dice, este es importantísimo, también todos son importantes, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, es ahí donde entra la expresión que la salvación es personal. Nadie puede determinar si usted cree en su corazón o no, pero como consecuencia de nuestra creencia en Jesucristo, nosotros vivimos de cierta manera, ¿o no? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Si yo creo en Dios como mi Señor y Salvador, mi vida va a reflejar eso. Es fácil. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 6:23 dice lo siguiente, porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que estábamos hablando es que por más que uno sea buena gente, todos sin la sangre estábamos destinados al infierno. Todos. Dios no es imparcial, Dios no tiene favoritos, Dios es el juez perfecto. Sin su sangre, sin aceptar a Yeshua, no hay eternidad, no hay cielo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, ¿a quienes creen en qué? ¿Les dio qué? ¿Para ser qué? Hijos de Dios. ¿Cuál es la deducción? No todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Uno dice, es que todos somos hijitos de Dios. No, así no funciona. ¿Quién compró el derecho a llamarnos hijos e hijas de Dios? ¿Y con qué pagó ese derecho? Entonces no todos, desafortunadamente no todos son hijos de Dios. Pero los que aceptamos en Cristo y creemos en Cristo y recibimos la sangre de Él, somos hijos e hijas, herederos y coherederos con Él. Vamos a seguir a la parte importante. Ya establecimos una fundación, un pilar, un fundamento. Ahora vamos a entrar al momento en que morimos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Bien? Bien. Como habíamos dicho, hay un par de cosas. Hay una expresión, no par de cosas, una expresión que se llama experiencias premuerte o EPM. En inglés sería NDE, Near Death Experience. Quiero agregar esto. La persona no siempre tiene que estar clínicamente muerta para experimentar un EPM o un NDE. ¿Bien? Voy a explicarlo, denme un segundo, no se me altere, vamos a explicarlo bien rápido. Pero estamos hablando, y voy a hacer hincapié, y vamos a hablar de las experiencias premuerte y cómo la sangre influencia mucho lo que sucede durante estas experiencias. Para ser un poco más específico, cuando yo me refiero a las EPM o a las experiencias premuerte, específicamente es donde el espíritu del hombre sale del cuerpo y ve lo que está detrás del velo o del telón, ¿sí? Es decir, alguien sale de su cuerpo y ve lo que alguna gente se refiere como el más allá, ¿bien? Ahora van a ver alguna gente que me va a decir, pastor, eso no me hable de eso me incomoda, nosotros no hay precedente, esto y lo otro, pero quiero decirle a la iglesia que sí hay precedente para estas experiencias en el Nuevo Testamento. Hay precedentes. Entonces quiero establecer el precedente antes de meterme a lo que sucede. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a meternos a Hechos 14, 19 a 20, lo voy a leer rápidamente y dice así. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Un día después partió con Bernabé a Derbe. De que estaba muerto o no, no importa. De que, qué sé yo, por lo que yo sé, por ahí los apóstoles, estaba muerto y los apóstoles oraron por él y lo levantaron. Aparentemente los apóstoles hacían eso, así que...
Bien, entonces leemos que Pablo es apedreado. Ahora, hay otro versículo que hace un hincapié con este versículo, es como un rompecabezas, y se encuentra en segunda de Corintios 12, del 1 al 5, donde Pablo está refiriéndose en la opinión de mucha gente a lo que pasó cuando lo apedrearon. Acá dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, Pablo está hablando de él mismo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Importante, no se olvide de este versículo. Acá él dice, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, hablando de él mismo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué significa eso? Las cosas que habrá escuchado Pablo eran tan intensas que la gente acá no iban a poder soportar lo que estaban escuchando. Se iban a ofender, se iban a sentir mal, iban a pensar otras cosas. Ahora, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Pablo en ese momento se refiere a cuando sale de su cuerpo y él tiene una experiencia EPM, una experiencia, en inglés sería NDE, una experiencia donde sale de su cuerpo. Como habíamos dicho, uno no tiene que estar clínicamente muerto para experimentar estas cosas. Puede pasar estando técnicamente vivo, también como puede pasar al momento de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que Pablo tiene una experiencia EPM, una experiencia que le complica un poco el día a día, porque Pablo, vamos a entender, y esto es para todos nosotros, iglesias, cuando nosotros tenemos una experiencia con la persona de Yeshua, Cristo Jesús arruina el mundo para nosotros. Cuando nosotros tenemos una experiencia sobrenatural con la persona resurrecta, la persona viva de Cristo Jesús, ya nada de este mundo te sabe igual. Nada tiene ese mismo sabor. Nada te va a traer esa misma alegría, ese mismo gozo, esa misma paz, esa misma confianza. Jesús le arruinó el mundo a Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo añoraba volver. Él saboreó la eternidad y tuvo que volver. Me imagino que se recontra enojó con los apóstoles. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bien, vamos a seguir porque en Filipenses vamos a leer lo que Pablo dice. Esto es importante. Y voy a decir por qué en un segundo. Filipenses 1, del 20 al 24, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Yo sé que duele perder a un ser querido. Yo sé que duele perder a un ser que amamos. Pero iglesia, cuando el creyente sale de este cuerpito y se ve cara a cara con Cristo, Rey resucitado, usted quédese tranquilo que jamás va a querer volver acá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están ansiosos por ver la gloria de Dios? Otra persona que escribió un libro entero, o casi un libro entero, posiblemente en estado EPM o fuera de su cuerpo, fue el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, la primera voz que oí era como de una trompeta. Antes de seguir, él ve una puerta que se abre en el cielo. Hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuántos saben que la carne humana, la carne material no puede ir a la presencia de Dios?
Hay un dicho que alguien dijo que me impactó demasiado. Apúntelo porque es perfecto. El dicho dice así: las personas en este mundo que más marcan la diferencia son aquellas que están enfocadas en el mundo que viene. Iglesia, Pablo dice, nosotros somos pasajeros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Bien, vamos a seguir, ¿sí? ¿Cuántos quieren seguir? Ya casi terminamos. Ahora nos vamos a meter a las 5 cosas que sabemos que suceden en el momento que usted muere. Apúntelas, escríbalas, haga lo que tenga que hacer. Vamos a empezar con la primera. En el momento de muerte, la transición del espíritu, la transición, el momento que el espíritu se desprende del cuerpo es instantánea. Es instantánea. No hay un adormecer espiritual, un coma espiritual hasta el día del juicio. No hay nada de eso. El cristiano, es más, yo no tengo manera de comprobar esto, no sé si es bíblico o no. En mi opinión, esta es una opinión, yo creo que el cuerpo se apaga solamente cuando el espíritu sale. ¿Por qué digo eso? Porque Cristo Jesús, o Dios, respiró neuma, espíritu, en la nariz de Adán y Adán vivió. La palabra de Dios dice que cada espíritu que sale del cuerpo vuelve hacia el Padre. El cuerpo no puede irse antes que el espíritu, no tiene sentido, amén. El espíritu sale, ¡pum! Y el espíritu sale. ¿Cuántos dicen amén? La transición del espíritu afuera del cuerpo es instantánea. El libro que había hablado, Imaginando el Dios del Cielo, se los recomiendo. John Burke es una persona muy intelectual. Él estudió más de 1000 casos de gente que ha muerto, que ha tenido experiencias EPM, ¿sí? Son todas clínicas. Hay documentos clínicos que documentan cada situación. No me malinterpretan, no todos los que dicen que tuve una experiencia sobrenatural, no todos van a decir la verdad, hay muchos mentirosos. Pero yo puedo decir que por lo menos en este libro hay muchos casos que han sido verificados por medios de la ciencia, están registrados bien. Entonces nosotros entendemos lo que dice acá, que el momento que uno respira el último está inmediatamente fuera del cuerpo. Mucha gente dentro del libro, dentro de varios otros testimonios, confiesan que cuando salieron de su cuerpo, el momento que salen de su cuerpo, están viendo su cuerpo, están totalmente conscientes viendo del cuerpo. Sea en un accidente de carro, sea en una sala de operación. Lo más impactante fue en el libro que estamos hablando acá. Imagínense al Dios del cielo. Hay varias, no puedo darle todos los ejemplos porque son varios, pero hay una muchachita que había nacido ciega. Vicky. Nació ciega, nunca en su vida vio. La pregunta es, si una persona nunca vio, ¿cómo sabe los colores? Esta muchachita tuvo una experiencia después de un accidente automovilístico, habló de Cristo Jesús, lo describió los colores del cielo que jamás en la vida había visto, sabía lo que era púrpura, lo que era rojo, describía lo que nunca en la vida vio y pudo describir lo que había visto en la sala de operación. ¿Cuántos dicen amén? Hay varios testimonios. Esto fue un ejemplo que fue documentado, así que léalo. Tengo miles otros más en ese libro. Bien. La segunda cosa que sucede, una vez nuestro espíritu sale cuando transicionamos en una experiencia EPM o a la muerte, cuando el cuerpo muere, estamos totalmente despiertos, alertas y completamente conscientes de todo lo que está pasando. No hay una nebulosa, no hay ¡ay, el cielo! Hay euforia, mariposas, qué sé yo. Uno está completamente alerta, consciente de todo lo que lo rodea. Por ahí no entiendan en ese segundo que están en la eternidad, pero por lo menos de forma, no puedo decir material, pero de forma casi material, la persona, el espíritu está alerta y está consciente de lo que está pasando. Quiero dar
este ejemplo, y se me está terminando el tiempo, iglesia, discúlpenme, pero necesito hablar de la doctora Mary Neal. Mary Neal es otro libro que se escribió. Ustedes pueden ver su testimonio en YouTube, pueden leer, pueden escuchar. Es una doctora ortopédica, que esta doctora salió en un viaje, creo que en los 90, si no me equivoco, y fue, no sé cómo se dice en español, pero kayak. Sí, bueno, se fueron a hacer kayak en Chile. Le agarró una turbulina, se dio vuelta al barco y se ahogó. Estuvo muerta clínicamente por 30 minutos, si no me equivoco, creo que fue un poquito más, pero clínicamente muerta por 30 minutos, donde no hubo señales cerebrales, no hubo señales de neuronas, no hubo señales en su cerebro. Estaba muerta mentalmente. ¿Cómo? Muerte cerebral. La medicina al día de hoy, la ciencia, lo que están explicando, porque ahora esto se convirtió en una fenómena importante y los hospitales el día de hoy están reportando y están colectando información. Hay muchos doctores que están publicando ahora sobre esto. La ciencia nos dice que el ser humano, cuando muere, el momento que tu corazón deja de palpitar, el cerebro humano tiene 6 minutos de vida después que termina el corazón. Dentro de esos 6 minutos, el cerebro es invadido por oxígeno, es invadido por sangre y las neuronas y las fuentes sinápticas del cerebro están funcionando a full. Entonces los doctores dicen que cuando los 6 minutos antes de que se apague la computadora, uno está teniendo visiones, está viendo cosas, etcétera, 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 y ellos quieren atribuir a lo que ven después que su corazón deja de latir, su experiencia EPM, como una ilusión, como una visión a consecuencia del oxígeno y la sangre en el cerebro. El problema con esta mujer, con Dr. Mary Neal, que es una doctora ortopédica que te lo puede explicar mucho mejor que yo, ella tuvo muerte cerebral por más de 30 minutos. En el libro hay un montón de gente que ha estado en coma con muerte cerebral, donde no hay ninguna señal del cerebro y están reportando la misma visión y los mismos testimonios de un tal Jesús de Nazaret. Para hacer la historia un poco más intensa, Mary Neal, si no me equivoco, era atea. Una persona que no creía en Yeshua. Y cuando se muere o tiene su experiencia EPM, se encuentra con el Creador. Amén. Este es el libro, se los recomiendo, pueden escuchar su testimonio, léanlo, escúchalo, es un testimonio poderoso. Ya casi terminamos, iglesia, discúlpeme, pero es importante. Bien, número 3 es cuando uno sale de su cuerpo y tiene una experiencia EPM o cuando uno va al cielo, va a la eternidad, no hay noción de tiempo ni de espacio. Acordémonos que nosotros vivimos en un espacio tridimensional. Amén. Una de las limitaciones, bueno, hay varias limitaciones estando en un espacio de 3 dimensiones. Número 1 es que nosotros en este mundo tridimensional tenemos limitación con tiempo y tenemos limitación con espacio. ¿Sí? ¿Sí o no? En el ambiente espiritual no estás más confinado o dentro de las dimensiones o dentro de las 3 dimensiones, porque el mundo espiritual no funciona bajo las reglas de las 3 dimensiones. No hay tiempo. No hay noción de tiempo. Cuando uno ha tenido, o varios de esta gente que tuvo experiencias EPM, en su cuerpo estuvieron ausentes. Mary Neal estuvo ausente 30 minutos, pero te dice, no te sé decir si estuve allá 10 años, 5 días, una semana, no tengo idea. El apóstol Pedro nos enseña que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. La realidad es que cuando nosotros salimos de esta limitación, de este cuerpo limitado, acuérdense que Pablo nos dice que nosotros un día vamos a quitarnos esta carpa y Dios nos va a dar un edificio. Amén. Cuando nosotros salimos de este cuerpito, no estamos más restringidos y limitados a las 3 dimensiones. Estamos completamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, ya casi terminamos, iglesia.
Tenemos, número 4, la cuarta cosa que sucede es que nosotros tenemos el completo uso de los 5 sentidos y aún más sentidos, pero al extremo. Acuérdense que nuestra carne, nuestros dedos, nuestros ojos y oídos tienen limitaciones, están limitados. ¿Me siguen? No puedo ver hasta el infinito. Tengo limitaciones. En el ambiente espiritual, tu espíritu no tiene límites. Podés ver hasta el fin, podés ver 360 grados, podés ver colores que en la tierra no se ven. La ciencia nos enseña que nosotros solamente vemos un porcentaje muy pequeño de la realidad de los colores que existen, porque nuestros ojos, nuestra iris, no tiene la capacidad de poder aceptar y analizar todos los colores. Entonces, cuando nosotros salimos del cuerpo, estamos en nuestros sentidos y tenemos aún más sentidos y son al extremo. ¿Cuántos dicen amén? Podemos sentir, podemos ver, podemos escuchar, podemos tener sed, podemos saborear y podemos sentir dolor. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo es al extremo. Todo es infinitamente más de lo que es ahora. Una de las cosas que mucha gente comparte cuando tienen estas situaciones afuera de su cuerpo, situaciones EPM, es que cuando vuelven de vuelta a su cuerpo, dicen que el mundo en que vivimos parece una simulación, porque cuando estaban en el mundo espiritual, eso era más real, más vivo y más intenso que esto. ¿Amén? Bien. Lucas 16, 19 al 25. Estamos hablando que cuando salimos de este cuerpo tenemos todos los sentidos al extremo y aún más. Lucas 16, 19 al 25. El hombre rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, el rico, estando ¿en qué? En tormentos. ¿Qué es tormentos? Sufrimiento, ¿amén? Porque hay muchos que dicen, no, es que no hay infierno y no hay tormento. Si el Mesías lo dijo. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Otra cosa, ¿es singular o plural? Es plural. Hay muchas maneras de ser atormentados en el infierno. Muchas más que las físicas. Y vamos a analizar eso también. Estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham. Lo vio. Y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate de que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Interesante, porque Lázaro y el hombre rico podían ver, podían sentir, podían escuchar, tenían sed, o uno tenía sed, sentía dolor, tenía su conciencia completamente plena, reconocía a Abraham sin que nadie le dijera que era Abraham, porque en el mundo espiritual todo se sabe. En el mundo espiritual, usted nunca va a poder tener un pensamiento que todos no saben lo que usted está pensando. Dios es así ahora, Él sabe lo que piensas. A ver. Todo es sabido en el mundo espiritual. No hay ningún secreto en el cielo, no hay ni uno. ¿Cuántos dicen amén? Pero acá vemos que estos dos hombres estaban en sus sentidos. Se recordaban de todo lo que pasó en la tierra, se recordaron de la situación, estaban completamente conscientes, podían sentir, tenían sed. Y uno estaba atormentado,
plural, porque había más de un tormento. ¿Cuántos dicen amén? Ya casi terminamos, chicos. Hay un profesor que se llama Howard Storm. Él escribió otro libro que se llama Mi descenso hacia la muerte. Este profesor, es más, era un profesor en la Universidad de Northern Kentucky University de arte. Y en el 85 fue a París con su esposa y se murió de sepsis. O tuvo un EPM y salió de su cuerpo. Y él describe lo que pasó. Él no se fue, no tuvo una experiencia linda. Él se fue al infierno. Y simplemente quiero tocar, porque esto también va a hablar de los tormentos plural, de los que hay y de los que él pasó, y es importante. Otra cosa, este hombre también era ateo, y después de esta experiencia se convierte a Cristo Jesús. Pero quiero hablar de lo que él dijo. Él dice, Howard Storm, como tormenta, Howard Storm, pueden leer y escuchar su testimonio en YouTube. Él dice, a pesar del tormento, del dolor y el sufrimiento y la tortura psicológica, los pensamientos que cada persona tiene en el infierno es que de aquí nadie saldrá nunca. La conciencia en ese momento es que esto es para siempre, acá está. Es como escribió el monje Dante, el que dice que fue al infierno y dice que había escrito en una puerta, abandone toda esperanza a todo aquel que entra. Él dice que todos tienen esa noción de que este lugar de tormento es para siempre. Y de acá no se sale nadie. Es una tormenta psicológica o un tormento psicológico sin contar el tormento físico que sentía. Aunque está en el espíritu, se siente, pero al extremo. Ellos sabían que este tormento era para siempre. Y él dice que lo único que pasa por la cabeza de cada persona en el infierno, a pesar del dolor y del tormento, son las veces que se le predicó el evangelio a ellos y ellos rechazaron a Cristo Jesús. Hay un tormento mental que pasa encima del tormento psicológico y del tormento físico. Porque en el infierno no hay gozo, no hay paz, no hay bondad, no hay nada. Es miseria, es depresión y ansiedad y desesperación. Y lo que pasa es que el enemigo, como una película, te sigue pasando las veces que te predicaron el evangelio y que no aceptamos. Y hay remordimiento porque mucha gente ahí, él dice que la gente que está ahí está pensando, si hubiera aceptado, nunca más voy a ver a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. Si solo hubiera aceptado, es remordimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dice que la tortura mental, psicológica y emocional es tan intensa como el agobio físico, porque hay tormentos. Iglesia, no estoy diciendo esto para asustar a nadie, pero estos lugares son real. Y lo que nosotros hagamos con la sangre va a determinar a dónde vamos. Amén. Pero la tortura mental, como él dice, es dolorosa. La última parte, punto número 4, ya casi termino. Se dice, siempre hay un comité de recibimiento, sea angelical o sea demoníaca. Esta parte yo la sé por experiencia porque conozco a mucha gente que trabajó en hospice. Hable con la gente que trabaja en hospice, que ha visto a la gente morir. Y lo que dicen y lo que gritan antes de morir. El que fundó la iglesia satánica, Anton LaVey, pudieron registrar y escribir las últimas palabras que él dijo, muriéndose en su cama. Él empezó a gritar, no, esto no puede ser, esto no es lo que me prometieron, esto no es. Hay un comité que nos recibe, iglesia. Y el comité que nos recibe dependerá de qué hacemos con la sangre de Cristo Jesús. Si la aceptamos, vamos a casita, tranquilos, gozosos, conscientes
totalmente en nuestros sentidos a ver qué hay para comer allá, porque va a haber comida. Quédese tranquilo, Cristo fue a preparar un banquete, así que va a haber comida. Cristo, después que resucita, ¿qué hace? Come. ¿Cuántos dicen amén? Dios es increíble. Pero también hay un comité de gente que no va al cielo. La diferencia es qué hacemos con la sangre. Conclusión. Hay alguien que dijo algo tremendo, me marcó y me encantó. Si está correcto, no lo sé, me encantó. Y es algo que dijo una persona. Dijo, nosotros somos espíritus teniendo una experiencia humana. No somos humanos experimentando lo espiritual. Nuestro destino es eterno. Bueno o malo. La realidad es que Dios no destruye a los seres espirituales. Dejan que nosotros elijamos o con Él o sin Él. Lo que nosotros decidimos hacer en la vida, lo que nosotros hacemos para Cristo Jesús en esta vida va a determinar y dictar a dónde pasamos el resto de la eternidad. No hay, iglesia, no hay salida de ese lugar. Y por ahí ustedes son todos cristianos y creyentes, gloria a Dios, pero tenga compasión a la gente que no lo son. Tenga compasión a la gente que trabaja con usted. Tenga compasión con sus familiares, que por ahí le dicen una mala palabra y usted lo manda a freír churros. Por eso no nos podemos enojar con la gente del mundo, iglesia, porque ellos están encaminados a un precipicio donde van a ser atormentados el resto de la eternidad y usted tiene la esperanza y la llave para rescatarlos de ese lugar. Conclusión, y terminamos. El mundo espiritual es más real que este mundo que vivimos. Es más real. Número 2, la eternidad tiene dos destinos muy diferentes que traerán consecuencias y experiencias totalmente diferentes. Número 3, la única manera en que podemos ser salvos es a través de la sangre de Cristo Jesús. Si creemos que Jesús es Dios, murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, seremos salvos y tu eternidad está sellada para siempre con Él. Iglesia, tenemos solo una vida en este planeta material, en este planeta físico. Sirvamos a Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Aunque nosotros no vamos a sentir tristeza, ni rencor, ni depresión cuando muramos, en mi opinión, yo creo que vamos a pensar, wow, ya no voy a poder hacer nada más para Cristo en la tierra. Hagamos todo lo que podamos para Él mientras estemos vivos en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, la última. El mañana no está garantizado, iglesia. No vas a poder arrepentirte cuando tu espíritu salga de su cuerpo. No vas a poder arrepentirte en tu cama muriéndote a los 85 años porque capaz no lleguemos a esa edad. Nuestra partida de este planeta puede ser así, instantánea. Nosotros tuvimos un hermano querido acá años atrás, que él estaba en su hora de lunch, contento, bien, comiendo, se murió. Tenía un soplo en el corazón. Fue tan rápido que no, gracias a Dios, él amaba a Dios, era creyente, todo bien. Pero si no lo hubiera sido, no tiene tiempo a arrepentirse, iglesia.